estamos hablando de que este planeta ha perdido el 80% de las masas primigenias de bosques de la última época de glaciación, es decir, de los últimos 8.000 años, ¿no? Eso significa que nos queda por ejemplo, un 20% de superficie global que podremos calificar cercana, ya no pristina, ya no original, ¿no? ¿Sabes por qué estamos perdiendo los bosques vírgenes del planeta y gran parte de la masa forestal? ¿Crees que el planeta, que se maneja en una escala de millones de años, puede adaptarse al ritmo humano? ¿Y qué medidas pueden tomarse para mitigar el cambio climático? Hablamos de todo ello con Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España. ¿Cuántas especies de árboles, grosso modo, existen actualmente? Tú conoces muchas, porque además has estado en bosques vírgenes. Bastante el bosque vírgenes. Pues yo creo que habría unas decenas de miles conocidas. El problema que tenemos es que a veces destruimos ecosistemas y zonas con que hay especies que ni siquiera hemos llegado ni a conocer, ni a entender, ni a decodificar, ¿no? El modus operandi en el Amazonas es, primero voy por la madera preciosa, ese oro verde que llamamos, que es menos tóxico que el negro, que el petróleo, pero bueno, ahí está. Entonces entran a por ello con grandes entradas en la selva y ramificaciones, cogen la madera preciosa, luego la menos preciosa y después hacen el desmatamiento, o sea, queman el bosque para introducir las grandes plantaciones, ya sea de soja o los pastos para el ganado, para la carne. Entonces es como la frontera amazónica va menguando desde el este al oeste, desde los estados de Pará, ¿no? El estado de Pará hacia adentro, hacia el estado de Amazonas, y vas viendo las imágenes vía satélite, como año tras año la parte roja o deforestada sigue creciendo. El agua contaminada de algunos ríos, y en el Amazonas hay tramos muy contaminados, ¿los árboles que hay en la ribera limpian estas aguas cuando la filtran o tienen un poder limpiador o al contrario, el agua tiene un poder? Pueden fijar los metales pesados, sobre todo los metales pesados. Otra cosa es el tema es que el Amazonas no solo es el Amazonas brasileño, hay otras realidades amazónicas. Desde la óptica de la gran parte del bosque amazónico, de la cuenca amazónica que es Brasil, hay una de contaminación de arsénico y de mercurio por el tema de la explotación de oro. Hay ciertas especies que sí que son capaces de fijar parte de esos metales pesados, que no eliminan el problema, sino que los fijan en sus raíces y se quedan en la planta. En otros lugares como Ecuador, el problema es diferente, la contaminación viene del petróleo. Y en ese caso no hay nada que lo fije. Matan a los ríos directamente porque el petróleo es materia orgánica que lo que hace es evitar que haya oxígeno y luz y muere el río. O sea, según en qué parte del planeta, en bosques que han estado en contacto con la actividad humana, no queda otra que seguir gestionándolos. No es lo mismo un bosque virgen, que tiene sus dinámicas propias de equilibrio, a un bosque que ha tenido un tipo de uso, ya sea por madera, ya sea por otro tipo de usos, ¿no? En esa realidad que es la europea, lo primero que hay que hacer es gestionarlos. Es decir, si hemos alterado la dinámica natural, tenemos que ser capaces de reequilibrarla. El bosque digamos, es como el pariente pobre en una familia, ¿no? En el sentido que todo el mundo habla de él y dice qué importante es, pero nadie invierte en él. Entonces, el problema de los bosques es que en un estándar, en un contexto como el actual, en un país europeo como España, necesita inversión. O sea, el valor añadido que da el bosque, la internacionalización de ese valor añadido que ofrece la sociedad tiene que ser pagado por la sociedad, como pagamos el mantenimiento de las carreteras, de los aeropuertos, de los puertos, de las playas. Nadie se cuestiona invertir en regenerar las playas. Todo dicho de paso que no es algo que sea muy adecuado, pero bueno, pero ¿por qué no? Pero se pone en cuestión que se invierta, o no importa que no se invierta en los bosques, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que el bosque sea rentable para la gente que viva allí, porque ese rentable ni se va a quemar ni se va a destruir. Este es el principal sistema antiincendios que existe en este país.